Para ello vamos a contar con Carlos Lozano, que será el presentador de la misma, y bueno, en la que tenemos también el honor de contar con una persona muy ocupada que ha hecho un grandísimo esfuerzo por estar con nosotros hoy, porque se está conectando desde Nueva York y los cambios horarios pues ya sabemos lo que son. Le agradezco muchísimo a Elio San Miguel el estar aquí hoy con nosotros y ya dejo el turno a Carlos Lozano para que lo presente. Hasta pronto. Bueno, buenas tardes aquí en Madrid, buenos días en Nueva York, que será Hola, muy buenos días. temprano por allá. Nada, me toca presentar esta charla en la cual Elio San Miguel nos va a presentar en torno a la identidad a través del vino. Elio San Miguel es profesor de filosofía de la ciencia, estética del cine y tecnología y cambio social en The New School de Nueva York. Es doctor en filosofía y máster en cine, es director y cine y creador del programa de vinos del Instituto Cervantes de Nueva York desde hace 23 años. Además, es el corresponsal en la ciudad de Nueva York de la revista española Club de Gourmets, donde escribe desde hace más de 2 décadas. Para estas jornadas, según nos indica el programa, que quiere detenerse, quiere hablarnos en torno a la conformación de la identidad a través del vino. Elio, bienvenido y tienes la palabra. Hola. ¿Me oís? Sí, oye bien? te escuchamos Sí. perfectamente. Vale, muy bien. Sí, yo consideré hablar de la cuestión identitaria con respecto al vino cuando estaba hablando con Janet de las distintas propuestas, y entonces quedamos en hablar de lo del vino que propuse yo, porque la cuestión identitaria, que es de lo que trata este congreso en el mundo del vino, ha sido realmente muy positiva y es algo que ha explotado en las últimas décadas. O sea, si nosotros miramos al mundo del vino, o sea, ahora Ferran Adrià estaba hablando de que en la cocina no había nada hace unas cuantas décadas o había muy poco. En el mundo, por lo menos, existía la cocina, lo que no existía era el estudio de la cocina, ¿sabes? Pero la gente cocinaba y, sin embargo, en el mundo del vino, los vinos ni siquiera existían. O sea, si uno se va a principios de siglo y lee los textos de los autores ingleses, que son probablemente los que más coleccionaban, a principios del siglo XX me refiero, y los que más escribían, pues realmente en el mundo de los vinos de calidad solamente existían 4 o 5 vinos. Existía Burdeos, existía Borgoña, existían los Rieslings del Mosel, existía Jerez, existía Oporto, y ya si querías ir un poco más allá, existía tal vez Rioja, existían los nuevos vinos que eran nuevos entonces, de Barolo, pero muy poco, y los sangioveses con Biondi Santi y estas cosas. Pero entonces, los brunelos me refiero. El mundo del vino se ha enriquecido de una forma que, igual que Ferran ha dicho en el mundo de la gastronomía, ahora mismo es imposible concentrarse. Antes era de alguna manera más sencillo porque el universo a abarcar era mucho más pequeño. Y en este caso lo que ha cambiado ha sido precisamente la búsqueda de una identidad propia dentro del mundo del vino. Y esa identidad propia está basada en 3 conceptos. En algunos casos está basada en una especificidad geológica o climática, o sea, asociada con el concepto de terroir, terruño. En otros casos está basada en técnicas vinícolas propias y únicas, lo cual a veces también se puede confundir con terroir y ahora que vivimos en una época muy centrada en la explotación del concepto del terruño, también se olvida a veces que es posible que haya vinos de una gran personalidad, grandísima personalidad, pero que esa personalidad no se deba al terruño, como por ejemplo el Jerez, por ejemplo el Oporto, Madeira,
y como por ejemplo los vinos con botrytis. Y luego el tercero y el más importante es basado en el concepto de variedad, ¿no? O sea, lo que ha habido en las últimas décadas es un redescubrimiento de distintas variedades en todo el mundo. Tal vez porque haya muchas más variedades de uva que variedades de suelo, y tal vez porque haya muchas más variedades de uva incluso que técnicas y tecnologías de la vinificación, y algunas que, claro, tecnología siempre es una palabra que tiene un componente, digamos, negativo y asusta a la gente. Yo siempre digo en mis clases que el vino no es un producto natural, sino que es un producto del ingenio y la tecnología humana y la técnica humana. O sea, empezando por el hecho de cómo tratamos a la vid, que es una planta que realmente si la dejas de forma silvestre... Me ha gustado mucho la intervención de Ferran, precisamente por eso, porque yo tengo aquí preparado alrededor del vino y es ideas en algunos casos parecidas. O sea, si tú dejas una planta, una vid crecer, es una planta que se sube, no es una planta que está naturalmente hecha para que la pongas ahí y la pongas de una manera ordenada, la controles con la poda, nada de eso es intrínsecamente natural. Pero eso no significa que sea malo, para mí es al contrario, ¿no? Si tuviéramos vinos exclusivamente naturales en una aplicación estricta del término, seguramente serían vinos bastante malos, ¿no? O sea, si tenemos grandes vinos es precisamente porque no son naturales. Pero como decía, la tercera pata de la mesa y la más importante es la variedad de uvas. Entonces, la variedad de uvas, ahí sí que ha habido un cambio radical de paradigma a nivel tanto mundial como español. Podemos tomar el caso de España. O sea, no hay que irse muy para atrás en el caso de España. Cuando yo era estudiante, o sea que si es mucho como años, sí, porque son como 30 años, pero históricamente no es tanto, ¿no? Quiero decir, para mí es mucho, porque para nosotros 30 años de nuestra vida es mucho, pero históricamente no es tanto. La recomendación genérica que se hacía en las regiones españolas era la incorporación de las variedades, que si nos acordamos se llamaban mejorantes. Entonces, ¿no? Todas las denominaciones de calidad tenían que incorporar variedades mejorantes. Las variedades mejorantes eran la Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot. Y luego, a partir de los 90, esto cambió radicalmente, en mi opinión, para bien, y en mi opinión, porque estamos ahora mismo viviendo el periodo más interesante de la viticultura española. En la historia del vino español ha habido dos grandes revoluciones. La primera es la que ocurrió desde más o menos, si hay que ponerle fechas, desde más o menos 1838 hasta más o menos los 70 del siglo XIX, y esa revolución merece mucho reconocimiento porque la labor que se hizo entonces era una labor pionera, y claro, el ser pionero siempre merece un reconocimiento extra, en mi opinión. Es la época en que se comercializó el primer fino, por eso el tío Pepe, por eso pongo 1838. Es la época en que se crearon las bodegas de Rioja, de Sicilia, etc., ¿no? Y la segunda revolución es en la que estamos ahora, que podemos situar el comienzo, se puede situar en donde se quiera, pero podemos situar el comienzo en los 90 o en los primeros 90. Hay gente que lo sitúa en los 70 con la aparición de Torres, del Cabernet Sauvignon más La Plana, Contino, Remelluri, Pesquera, pero estos fueron básicamente, ahí se acabaría en estos casos. Hay gente que en los 80 con la aparición de Barón de Chirel, tal vez, en finales de los 80 con la aparición de los nuevos prioratos, pero realmente la aparición de los nuevos prioratos tuvo lugar al comienzo de los 90, que es cuando salió la primera añada, que fue la del 89,
Y en esa época también salió el Torremuga y San Vicente, que fueron los dos primeros nuevos Rioja. Pero desde entonces lo que ha habido en España es una revolución sin precedentes que se ha caracterizado por tres rasgos que de alguna manera son complementarios. Que yo siempre lo digo, yo los resumo con tres palabras: recuperación, descubrimiento e innovación. Entonces, ha sido la recuperación de regiones y sobre todo de variedades, el descubrimiento tanto de nuevas variedades que estaban abandonadas, perdidas o que no se conocían, como el descubrimiento de nuevos estilos de vino, y la innovación para crear estos nuevos estilos. Por eso digo que estos términos se pueden aplicar a todo, a variedades, a regiones y a técnicas vinícolas. El resultado de esto es que España hoy presenta un panorama vinícola mucho más complejo que nunca. Hoy para mí España es realmente uno de los países más interesantes desde el punto de vista vinícola por la cantidad de cosas que se están haciendo. Y pese al tremendo aumento en las plantaciones de tempranillo y pese a la desaparición de más de la mitad de hectáreas de variedades como la Monastrell, la Garnacha y la Bobal, a la vez que la superficie de estas variedades ha disminuido, los vinos producidos por estas variedades no solo han subido, han simplemente aparecido. O sea, hace 30 años no existían grandes vinos de Garnacha, ¿no? El referente de la Garnacha por 100 años ha sido Francia, cuando la Garnacha es una cepa española que se introdujo en Francia a finales del siglo XIX, ¿no? Que es otro tema interesante si queremos hablar de cuestión identitaria, porque, por ejemplo, Francia es históricamente el país vinícola más importante, pero hasta hace menos de 15 años las dos uvas más plantadas en Francia no eran francesas. Una era la Garnacha, que es una variedad española, aunque la gente la conoce como Grenache, porque en España no se la trataba, digamos, de una forma de vida. Y la otra era la Ugni Blanc, que es el nombre francés del Atreviano, que es una variedad italiana, ¿no? Entonces, bueno, la recuperación de estas variedades creo que es la parte más importante de este proceso, y el resultado es que España ha pasado de ser un país dominado por Tempranillo y Viura y Palomino, por el impacto de nuestras regiones dominantes, Rioja y Jerez, y por el impacto de un aislamiento político que ha llevado durante la mayor parte del siglo XX, que ha llevado a que no hubiera modelos extranjeros, ¿no? Realmente en países como Australia o Estados Unidos se adoptaron modelos franceses, no tenían modelos propios, pero en España no existía un mercado ni un conocimiento de los vinos extranjeros. Y el resultado ahora es que estamos en un panorama mucho más variado, el más variado de la historia de los vinos españoles, pero también el más variado de la historia de los vinos del mundo, porque esto ha coincidido con el desarrollo en las últimas décadas, la eclosión realmente en las últimas décadas de los vinos, de nuevos vinos en todo el mundo, y en especial vinos de temas más cálidos y con variedades que se desconocía su potencial de calidad. Entonces, hay que tener en cuenta que hasta hace lo mismo, varias décadas, en los dos modelos de vino tinto en el mundo eran el modelo bordelés y el modelo de Borgoña. En los últimos años ha aparecido el modelo que en inglés y en otros, en inglés incluso no solo en inglés, la gente lo conoce como Ron o Ródano, que yo, uno de los caballos de batalla que tengo es que es una terminología bastante equivocada, y que son los vinos de clima más cálido. Esto ha sido realmente una revolución, porque antes los grandes vinos del mundo se producían en climas menos cálidos y a veces en climas frescos. Sin embargo,
estos vinos que se producen actualmente, que se han unido a los anteriores, no digo que los hayan sustituido, son vinos que provienen de climas más cálidos, donde el ciclo vegetativo es más largo, donde tienes que elegir nuevas variedades, donde es complicado hacer coincidir la madurez fenólica con la madurez en cuanto a niveles de azúcar. Y si quieres conseguir la madurez fenólica tienes que dejar las uvas más tiempo y por lo tanto el azúcar se dispara y el alcohol luego se va a disparar, lo que nos presenta la cuestión de hasta qué punto debemos autorizar la utilización de tecnologías para rebajar el nivel de alcohol, como la osmosis y todo esto. Entonces, estos vinos tradicionalmente se les llamaba vinos ron o ródano porque estaban inspirados en los vinos del ródano francés, sobre todo en el Châteauneuf du Pape, que es el primer vino y el único, hasta los años 80 o 90, el único vino del mundo que existía con un clima cálido, que estaba producido más que nada y se produce con garnacha y con syrah son 13 variedades las autorizadas. El problema es que con la eclosión de los vinos de cualquier sitio del mundo, los vinos de Australia, los vinos de Estados Unidos, los vinos de Argentina, las zonas de clima más cálido y posiblemente con la subida de las temperaturas, ¿no? En general, los vinos de clima más cálido se han generalizado, pero ya ese marco de referencia identitario del ródano ya no vale. Por eso yo me rebelo contra ese nombre. Hoy los vinos que se producen en Grecia, los vinos que se producen en el sur de Italia, los vinos que se producen incluso en la costa de Toscana, los vinos que se producen en Cataluña, en Valencia, en el Levante español, y los vinos que se producen en regiones de Australia, la mayoría, y en regiones de California, donde incluso Napa es una región calurosa para los estándares europeos, ¿no? Son vinos que ya no se producen imitando los modelos del ródano. O sea, un vino producido con Zinfandel en California o un vino producido con Monastrell en España o un vino producido con Aglianico en el sur de Italia, no está usando el modelo del ródano, está buscando una propia identidad. Y el marco definitorio de esa identidad, el factor definitorio de esa identidad es precisamente la variedad. O sea, lo que define a los vinos de Taurasi no es tanto el clima, no es tanto el suelo, es la variedad Aglianico. Lo que define a los vinos de Zinfandel no es tanto el clima, no es el suelo, como es la variedad Zinfandel en sí misma. Y claro, también todas las variedades proceden de la vinífera, por lo tanto, la Zinfandel es la primitivo y en Australia se está usando syrah y se está usando garnacha, pero los vinos que se producen con syrah y con garnacha en Australia ya no imitan el estilo de los vinos del ródano, del Hermitage, y de hecho por cuestiones legales ya ni siquiera usan esos nombres. E incluso está el caso curioso, por ejemplo, de los vinos de Malbec producidos en Argentina, que es el rasgo identitario de la viticultura argentina. Probablemente surgirán más en el futuro porque Argentina tiene muchas distintas variedades cuya calidad todavía no está explorada allí. Algunas incluso han desaparecido en los sitios de origen. Entonces la Malbec es una uva original del suroeste de Francia, posiblemente de Cahors, y es la variedad principal de la denominación Cahors. Pero si uno prueba un vino de Cahors tradicional, y ya digo, uso la palabra tradicional con cuidado, ¿no? Y lo compara con un vino de Malbec elaborado en Argentina, pues no tienen tanto en común en cuanto a la personalidad del vino. Posiblemente el clima es muy diferente, el suelo también, y las técnicas vinícolas y el estilo de vino que se quiere lograr. Por lo tanto, la Malbec sí que se convierte en un rasgo identitario en los vinos de Mendoza, pero hasta el punto de que ahora lo volvemos del revés. Ahora hay productores de Cahors que están imitando, y son criticados por ello, el carácter más fresco y más moderno, si se quiere, de los vinos de Malbec argentino, ¿no?
Y porque esta introducción me dijo Janet que fuera una introducción corta y que luego pasaríamos a las preguntas. Entonces, por terminar, pongamos el caso de Chile también, donde es el país en el que esta transformación ha quedado ejemplificada de una forma más clara. La industria chilena empezó hace décadas con la producción de vinos baratos, de Cabernet, Merlot, etcétera, ¿no? En Nueva York, por ejemplo, se encontraban por un precio relativamente barato y eran los varietales baratos, ¿no? En España no tenemos la invasión de varietales extranjeros porque tenemos nuestras regiones propias, ¿no? Somontano, Navarra, Penedés, hay que producen los varietales. Sin embargo, el siguiente paso en la viticultura chilena fue producir vinos de mayor empaque y ese fue simplemente producir vinos con estas mismas variedades, pero de mayor ambición, ¿no? Entonces, con Seña y Almaviva y todos estos nuevos vinos de Chile. Pero el tercero, que es en el que está ahora Chile, es intentar encontrar una identidad propia. Y esa identidad propia, en un país como Chile, que no adquirió la riqueza vitivinícola de Argentina, puede basarse, por ejemplo, en la recuperación de la variedad Carmener. Entonces, Carmener puede ser en Chile lo mismo que Malbec es en Argentina o Zinfandel en California. La Carmener es una uva bordelesa, pero que prácticamente ha desaparecido en Burdeos y, sin embargo, los productores chilenos pueden encontrar en ella un rasgo identitario. Entonces, la identidad ha sido un factor muy positivo, pero por otro lado, y con esto acabo, tampoco debemos caer en lo que yo llamo el esencialismo identitario. Parece que la historia ha estado cambiando hasta el momento presente. En el momento presente ya se ha parado y las identidades son lo que son, y el esencialismo identitario para mí, llamo esencialismo identitario a la consideración de que hay una identidad fija y definida que nunca va a cambiar. O sea, se aplica en política, o sea, en España la vemos en el día a día, cuando oímos hablar a políticos catalanes y vascos y a políticos incluso de otras regiones, cuando hablan de temas de RH positivo, negativo en la sangre y de fueros medievales. O sea, yo nací en los 60, nosotros somos una generación que ni siquiera compartimos los valores de nuestros padres, ¿no? Nuestros hijos, curiosamente, comparten más nuestros valores que nosotros compartimos los valores de nuestros padres, ¿no? Los nacidos en los 60 y 70, y sin embargo, en cuestiones de identidad nos vamos a antecedentes hasta medievales, ¿no? Que parece que han quedado ahí y no han sufrido ningún cambio. Pues en el mundo del vino y la gastronomía esto también parece cierto. Por ejemplo, nosotros consideramos que parte de la identidad, como prueba de que la identidad es algo en flujo constante, nosotros consideramos obviamente que parte de la identidad gastronómica o pertenece a la identidad gastronómica de Estados Unidos es la producción de hamburguesas y perritos calientes. Ninguno de los dos son inventos americanos, son introducciones en Estados Unidos. Nosotros consideramos, nadie dirá aquí que la pasta no es un rasgo identitario italiano, sin embargo la pasta también es una introducción foránea. Nadie dirá aquí que el té no es un rasgo identitario de la cultura india. El té fue desarrollado e introducido por los ingleses a principios del siglo XIX, o sea, del XIX, que históricamente es ayer. Y varios de nuestros platos más famosos, como el gazpacho o la tortilla, que todo el mundo estará de acuerdo que son identitarios españoles, pues están producidos con dos productos agrícolas que solamente se introdujeron después de la colonia. No hay mención del gazpacho con tomate hasta el siglo XVIII, por lo visto. Ahí, mira, Ferran Adrià, si está ahí, podría decirlo, porque yo no soy un especialista en historia de la gastronomía, y las patatas, pues son las patatas. En el mundo del vino es lo mismo. En Rioja se echan las manos a la cabeza cuando la gente plantea la introducción de variedades como Cabernet, que yo no soy partidario, simplemente hablo del debate, pero la gente se olvida que la introducción de Cabernet en Rioja es anterior a la introducción de la Garnacha. El Cabernet fue introducido a principios del siglo XIX, ¿no? La Garnacha entra en Rioja
en la segunda mitad del siglo XIX y del Cabernet se volvió a reintroducir entonces, ¿no? Esta identidad también incluso se manifiesta en cosas que tomamos como naturales, ¿no? Y natural, seguramente el término natural es simplemente, como decía Galileo, aquello a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y de hecho Ferran ha apuntado eso también, pero no hay nada natural en ello. O sea, a mí, por ejemplo, siempre en las clases de vino la gente me pregunta que qué hay que comer con este vino o con el otro vino. Y generalmente la respuesta que están esperando es que si me preguntan que con qué se toma un jerez, ¿no? Que es una cosa bastante novedosa en general para los americanos, pues deben estar esperando que yo les diga pues con jamón, con pescadito frito y todo eso. Entonces yo les digo, no, pues el jerez, sobre todo el fino y la manzanilla, va muy bien con el sushi sashimi. Entonces se quedan bastante sorprendidos porque asumimos que el vino italiano es el que va perfectamente con la comida italiana, y probablemente así sea, pero no es que no vaya con otras cosas. Asumimos que para el vino español hay que ir comida española. Esto ocurre a todos los niveles, no me refiero al público normal. Yo me acuerdo una vez que quedé para comer con Thomas Matthews, el editor del Wine Spectator, porque íbamos a discutir una cosa de una de mis clases que iba a hacer, y él me dijo que por qué no quedábamos en Casa Mono, ¿no? Claro, que es un restaurante español, y pedíamos un vino español. Como vamos a hablar de vino español y como vamos a hablar de comida española y como yo soy español, pues vamos a quedar en Casa Mono. Posiblemente Thomas Matthews, no un americano, se ofendería si yo le digo, bueno, pues vamos a quedar en el McDonald's, ¿no? Ya que has venido a comer, ¿no? Entonces, pero claro, ya cuando estamos hablando de una cocina, digamos, un poco más elevada, pues entonces el tema identitario también salta a este elemento esencialista, ¿no? Que yo estoy en contra. Y que en el caso del vino realmente beneficia al vino francés porque es el vino de más difusión y de más conocimiento entre especialistas y entre el público en general, y por lo tanto es el vino que va con cualquier comida, mientras que el vino italiano y español van con la cocina italiana y española y con los platos locales italianos y españoles. Pero bueno, yo creo que eso puede valer como introducción y simplemente decir que hoy, precisamente gracias a esa búsqueda de una identidad propia, vivimos en un mundo mucho mejor, mucho más variado, mucho más complejo. Hoy, como decía Ferran sobre la cocina, ya no te puedes ser crítico de vinos hace 120, 150 años. Era, no digo fácil, pero estaba al alcance la comprensión de todas las principales regiones vinícolas. Hoy es imposible conocer, hoy es imposible, tomas vinos de Semillón, de Hunter Valley en Australia y son extraordinarios y dices, bueno, ¿de dónde ha salido esto? Es imposible conocer eso. El vino es mucho más rico y variado que nunca lo ha sido y es gracias precisamente a esa exploración, sobre todo de nuevas variedades, también de nuevos terruños y también de nuevas técnicas vinícolas o de recuperación de antiguas. El problema es que el mundo del vino, por desgracia, la gente percibe que los vinos hoy son más iguales que nunca y yo creo que no. Y creo que eso se debe a que el mundo del vino, por desgracia, tiene mucho en común con el mundo de los coches. Y es que si vosotros veis, yo no veo revistas de coches, la verdad, pero me acuerdo que cuando veía revistas de coches en los kioscos, siempre me llamaba la atención que los coches que estaban en la portada es los coches que nadie conduce, ¿no? Es un Ferrari carísimo, un Porsche, un BMW, mientras que la gente, pues en el mundo del vino pasa lo mismo. Hablamos de los grandísimos vinos del mundo, los Grand Cru de Borgoña, Bea Sicilia, los Grand Cru de Bordeaux, los California, los Scout California y tal. Pero si te vas de ese nivel, el mundo del vino hoy es muchísimo más variado, muchísimo más rico y muchísimo más interesante. Y el de la gastronomía también. O sea, ahora mismo, esto se me ocurre ahora, pero no lo tenía pensado, ahora mismo aquí en Nueva York se ha publicado la guía Michelin del 2021 y la guía Michelin no otorga 3 estrellas a ningún restaurante nuevo desde el año 2012. Y de hecho acabo de escribir de esto para Club de Gourmets. Y en este año, que es un año de transición, porque los restaurantes han estado cerrados con la pandemia y todo, solo ha concedido 7 nuevas estrellas
Y esas 7 nuevas estrellas se han ido a 3 italianos, a 2 coreanos, que es una moda que hay en Nueva York desde hace ya 7, 8 años, y a un par de japoneses, ¿no? Entonces, todos son restaurantes de lo que antes en la intervención de Fernanda Díaz se llamaba alta cocina, y todos son restaurantes caros. Entonces, precisamente se ha criticado a la guía Michelin, y creo que va a haber un cambio grande al año que viene, que la guía Michelin no presta atención a la variedad culinaria de Nueva York, que es probablemente la mayor que hay en el mundo, y omite los restaurantes y las aportaciones de otras culturas gastronómicas, o la relega a los big gourmands, ¿no? Los restaurantes de buen precio y tal. Y también se critica, en esto ya saltando, se critica la guía Michelin, que precisamente ahora con el movimiento Black Lives Matter, ¿no? Una de las ha puesto de manifiesto el poco aprecio que gente de distintas culturas reciben en distintos ámbitos, en el cine, como habéis visto en los Oscar y todo esto, y también en el tema gastronómico, porque ahora cada vez crece más en Estados Unidos el uso del término BIPOC, B-I-P-O-C, Black, Indigenous and People of Color, ¿no? Y hay continuas llamadas desde la pandemia a que apoyemos a los restaurantes de nuestro barrio por la pandemia, y de paso que apoyemos a los restaurantes en que los propietarios son gente perteneciente a los grupos BIPOC o BIPOC y tal. Y eso se refleja también entonces en el mundo de la gastronomía. O sea que en el mundo de la gastronomía y en el mundo del vino hoy estamos en una época bastante positiva, porque hay una mayor variedad y una mayor calidad que nunca, aunque si nos fijamos en los titulares, pues parece que es más uniforme, porque nos preocupamos demasiado de los vinos y los restaurantes, digamos, líderes, pero no nos vamos a un escalón posterior. Ni siquiera quiero decir más abajo. O sea, yo estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Fran Adrià. Yo he comido en restaurantes en Nueva York que no son especialmente caros para los precios de Nueva York, y que son incluso a veces un poco cutres de aspecto y tal, y sin embargo elaboran una cocina con una innovación y una originalidad que no se encontraba en los mejores restaurantes españoles y del mundo hace 20 o 30 años, ¿no? Nada más. Entonces, bueno, Muy bien, muy bien. podéis hacer las preguntas. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Helios, por tu conferencia. Efectivamente, hablar de vino a estas horas, aquí por lo menos yo empiezo a salivar, empiezo a pensar en que... Aquí son las 8 menos 10, pero sí. Claro, ahí a lo mejor no. Y Sí. con respecto a la identidad, antes que preguntabas, ¿con qué iría un buen Rioja, un buen Ribera? Pues mira, la comida mexicana. Y te lo digo con toda honestidad, no hay mejor cosa para la comida mexicana que un buen vino español, porque va a combinar muy bien. Mira, Lorenzo Torres nos hace una pregunta concretamente y nos dice lo siguiente. ¿No caemos en la trampa nacionalista cuando decimos que la garnacha es española? Las uvas tienen pasaporte. Por otra parte, también se dice que proviene de Cerdeña. Sí, o sea, yo no, por eso, yo sí defino la garnacha como española. Por eso he criticado que, por ejemplo, en Rioja se considera anatema que se introduzca Cabernet, y sin embargo se considera positivo que se introduzca la garnacha. O sea, realmente la introducción de la garnacha en Rioja y el rechazo de Cabernet en Rioja es un tema nacionalista. Es un tema de decir, bueno, aceptamos que se introduzca la garnacha porque es una variedad española, mientras que no aceptamos que se introduzca la Cabernet porque es una variedad francesa. Ahora bien, por otro lado, el definir la garnacha como española no es un tema nacionalista, simplemente es una cuestión histórica. O sea, quiero decir que por lo que sabemos hoy, ¿no?, la garnacha es una variedad que se origina en Aragón y por lo tanto es una variedad española. Ahora, solamente por la introducción corta que he hecho, ya sabéis que yo el hecho de que sea española no quiere decir que no la puedas plantar donde te dé la gana,
O sea, de hecho, la garnacha es, curiosamente, es la variedad española más internacional. O sea, es muchísimo más internacional que la Tempranillo, que es la variedad dominante en España hoy, de lejos, ¿no? Sobre el origen de la garnacha, claro, en muchos casos de estos todo depende de la investigación que se haga y de los nuevos resultados que la investigación aporte. Todo apunta hoy a que la garnacha es una variedad originalmente española. Digamos que los únicos que cuestionan esto es precisamente en Cerdeña, donde hay una variedad que se llama Canonao, que es probablemente, seguramente, garnacha, pero la gente de Cerdeña, en vez de considerar, se considera que la garnacha llegó a Cerdeña con la expansión de los almogávares, ¿no? Y seguramente llegaría a otros sitios porque está muy extendida por el Mediterráneo, con la expansión de los almogávares que conquistaron Cerdeña y Albania y todas estas. Eso para mí sí que son cuestiones nacionalistas de ámbito limitado, por no utilizar otros adjetivos, ¿no? Los de Cerdeña consideran que ocurrió al revés, que los almogávares, o sea, que los españoles, los aragoneses, los catalanes, como se quiera, descubrieron la garnacha en Cerdeña, la trajeron a España y después de ahí se llevó por el resto del mundo. Bueno, yo no tengo ni siquiera ningún problema con eso. O sea, yo como has dicho en la presentación, yo soy doctor en filosofía de la ciencia. Me he pasado toda mi vida estudiando cómo surgen, se desarrollan, se imponen, afectan socialmente y caen teorías científicas. Y nosotros vivimos en una época en la que ahora mismo, por ejemplo, con el COVID y tal, todo el mundo siempre está diciendo hay que estar escuchando a la ciencia, mucho más aquí en Estados Unidos, donde hay muchos más escépticos con vacunas que en España y tal. Pero lo que caracteriza a todas las teorías científicas del pasado es que todas eran falsas. O sea, eran teorías científicas que se usaban y se usaban de una forma muy productiva. Pero hoy la única teoría del siglo XIX que permanece en la actualidad es la teoría darwiniana de la evolución y después de toda una reformulación a través de la genética en el siglo XX, porque Darwin ni siquiera sabía lo que eran los genes, ¿no? Entonces, bueno, la ciencia siempre va avanzando y la ciencia es presentista, no tiene en consideración el cambio histórico, siempre se presenta el último descubrimiento como la verdad, ¿no? Pese a que sea sustituido por otro. Entonces, a lo mejor en la identificación de variedades nos podemos llevar alguna sorpresa. Ya nos hemos llevado alguna, por ejemplo, que la Cabernet Sauvignon procede de la unión de Cabernet y Sauvignon, ¿no? Sauvignon blanco, claro, y de Cabernet Franc, ¿no? O que, por ejemplo, la Syrah, que se interpretaba por el nombre que posiblemente fuera una cepa de Oriente Medio, la genética ha descubierto que es realmente una cepa originalmente francesa, ¿no? Mientras que siempre se consideraba, como en Australia se escribe con SH, Shiraz y con Z al final, y hay una ciudad en Irán con el mismo nombre, se interpretaba que tal vez procediera de allí, y sin embargo parece que es una uva originalmente francesa. Entonces, con esa prudencia que te da el que las cuestiones científicas están siempre bajo revisión y, como decía mi profesor de filosofía de la ciencia en la Autónoma, cuando una teoría científica no está ya bajo ninguna revisión, es que probablemente sea una teoría trivial, ¿no? Cuando no pueda ser revisada más, ¿no? Que ya seguramente es porque fuera trivial, pues con esa prudencia que te da el cómo estamos constantemente revisando nuestro conocimiento científico. Hoy por hoy la garnacha es una variedad española. Ahora, ¿que eso le da un plus en otras regiones? Yo creo que no. O sea, yo creo que no se lo debería dar, que creo que es por donde va la pregunta. Por eso, yo creo que, repitiendo la pregunta, yo no creo que caemos en ninguna trampa nacionalista cuando decimos que la garnacha es española.
simplemente estamos definiendo el origen de la garnacha. Lo que sí caemos es en una trampa nacionalista cuando decimos que solo podemos plantar garnacha porque es española y no podemos plantar cabernet porque es francesa. Las uvas realmente sí tienen origen, pero no tienen pasaporte. De hecho, el que no tiene pasaporte es tan obvio. Todas las variedades son variedades viníferas. Es decir, curiosamente, es como si todos los perros fueran variación del pastor alemán, ¿no? En el mundo del vino, todas las variedades proceden de la vinífera. La vinífera posiblemente se originó en Georgia, en el Cáucaso, en Oriente Medio, y de ahí todas las distintas variedades, Cabernet, Albillo, Chardonnay, todas pertenecen a la misma especie, a la vinífera. Pero claro, no todas se han originado después en el mismo sitio, y yo creo que simplemente desde un punto de vista cultural es bueno conocer el origen, lo que decía Ferran allá, es bueno que estudiemos esto, sepamos de dónde vienen, por qué evolucionaron y tal. Luego consideremos que porque sea francesa solo se debe plantear en Francia, no sé. Yo me acuerdo cuando estaban al principio en internet los foros del vino, estaba el del foro del Wine Lover Space, que yo era un contribuyente asiduo en ese tiempo, y entonces alguien planteó la pregunta de por qué no había Touriga nacional en España, que es realmente una pregunta interesante, porque si la Touriga nacional es una variedad originalmente portuguesa y originalmente bastante antigua, por decirlo así, seguramente los orígenes de la Touriga nacional precedan a la frontera actual entre Francia, entre Portugal y España. Entonces, si realmente entre España y Portugal las variedades son bastante comunes, o sea, la Godello está plantada en Portugal, la Graciano está plantada en Portugal, la Albariño está plantada en Portugal, la Loureiro está plantada en España y tal y cual, ¿cómo es posible que no haya Touriga nacional en España? ¿No? Si es una uva que se originó antes de... Vamos a... No, déjame que solamente te acabe. Entonces, una persona respondió, porque ahí va la pregunta, respondió, dijo, pues porque todavía no hay ningún traidor que la haya sacado de Portugal. Y yo dije, madre mía, tío, ¿hasta dónde llegamos? ¿No? Pues sí, entonces, no es nacionalista decir eso, sí es nacionalista considerar que solamente debe haber Touriga nacional en Portugal. Ha quedado claro. Te voy a hacer la última, bueno, hay más preguntas, pero te voy a hacer la última para respetar el tiempo. Ya es que aquí ya son las 2 de la tarde y Janet quisiera cerrar las jornadas, ¿no? La pregunta nos la hace Pedro y es muy directa. Dice, ¿de qué región de España está haciendo algo que puedas destacar como extraordinario? Me refiero en términos de vino, claro. Depende de qué definimos como extraordinario, pero realmente ahora mismo estamos en una revolución sin precedentes en el vino español. Yo cuando empecé a dar las clases, yo en el Cervantes llevo 23 años, pero antes empecé en el Spanish Institute, acababa mi programa de clases con una clase que se llamaba Grandes Vinos de España, y esto era en el año 95, cuando yo era todavía estudiante, o sea que en el año 95, que como digo, históricamente no hace tanto, aunque en mi vida, claro, yo era un estudiante de doctorado, un estudiante graduado, para esa clase los únicos vinos que podía poner eran Jerez, Rioja, Torres y Pesquera y alguna cosa nueva que estaba surgiendo, que realmente las traía, hasta yo las llevaba en la maleta a veces, como los nuevos Priorato y tal, ¿no? Hoy hay una explosión de grandes vinos y más que de grandes vinos, incluso de capacidad de llegar a elaborar grandes vinos, ¿no? Entonces, hoy hay muchas regiones que están haciendo cosas extraordinarias en la producción de vino, y yo solamente, o sea, destacaría, si hay que destacar algunas, destacaría lo que se está haciendo en el Bierzo y en el noroeste por la recuperación de las variedades tintas, con la mencía, y destacaría lo que se está haciendo en el sureste con la recuperación de Monastrell y Bobal. Ni siquiera destaco ya Tempranillo, en Toro, en Ribera del Duero, ni siquiera destaco la recuperación de Garnacha
Cariñena y el uso de incluso Cabernet y Merlot en ellas y tal. Pero sí, y la nueva frontera en cuestión identitaria que probablemente vayan a ser las Islas Canarias, ¿no? El problema es que hoy identificamos hacer algo extraordinario con hacer un vino de $100, ¿no? Y eso ese sí que puede ser un problema a largo plazo, porque yo creo que no todas las variedades dan para eso, no todos los estilos de vino dan para eso, y ese sería otro tema muy largo, pero no todos tenemos que producir el mismo tipo de vino con cualquier variedad, ni probablemente se pueda, ¿no? Ese fue el gran error de España durante siglos, el elaborar vinos con Garnacha y Monastrell como si fueran Tempranillo, y el elaborar vinos con Viura y con Palomino en cualquier parte de España como si fueran jereces o como si fueran riojas tradicionales, ¿no? Entonces, lo más extraordinario que se puede hacer en España para mí es seguir en esas líneas de innovación, descubrimiento y recuperación. Y está pasando en muchísimas partes del país. Bueno, pues muchas gracias. Con esta respuesta vamos a dar por terminada la sesión. Muchísimas gracias por participar, por acompañarnos en estas jornadas de cultura gastronómica, de periodismo gastronómico. Y bueno, voy a darle la palabra a Janet Acosta, que ella lo que va a hacer en este momento, pues imagino es pues cerrar las jornadas. ¿No es así, Janet? Pues sí, muchísimas gracias. Interesantísimo, Elio. Me encantaría seguirte escuchando. Creo que deberías hacer un podcast o algo así para comentarnos todas estas cosas, porque de verdad Sí. que además se nota muchísimo el enriquecimiento que tienes de tus conocimientos profesionales, académicos, junto con el mundo del vino. Entonces es algo... Yo el mundo del vino lo estudio, como ha dicho Ferran, solo por el placer del estudio. Me ha encantado esa, sí. Porque ya digo, académicamente me dedico a otra cosa, pero sí, es por el placer mismo. Es una buena razón, la verdad. Sí. Pues cierto, es así, ¿eh? Dejarnos de formalismos en algunas ocasiones.